tenemos el problema, dice, se desea remover un colorante de una solución acuosa por contacto a través de un lecho de carbón activado. Nosotros en nuestras notas, en nuestro cuaderno de notas, vamos a ir poniendo los datos. Ejemplo de método LV, vamos a poner los datos, podemos hasta dibujar una columna. Entonces primero se hacen las pruebas de laboratorio. Dice que el lecho tiene 50 centímetros. Inicialmente Z es 50 centímetros. Dice 3,142 centímetros de área transversal. O sea, el área de la sección transversal es este valor. Tenemos un camión afuera. Vamos a ver, dice que el punto de ruptura se encontró cuando se han procesado un volumen de 200 centímetros cúbicos de solución. Entonces, vean qué interesante, no nos dan tiempos, sino que lo que nos dan son volúmenes de solución. Entonces, vamos a trabajar con esa variable que va a ser equivalente al tiempo. Entonces, el volumen de ruptura, por decirlo así, es una adaptación. El volumen de ruptura va a ser 200 centímetros cúbicos y el volumen de agotamiento va a ser 380 centímetros cúbicos. La curva de ruptura es aproximadamente lineal. Pueden mantenerse las mismas condiciones de T, P y el mismo flux volumétrico. Vean qué interesante. El caudal por unidad de área. Hasta un lecho de 255 centímetros. Pero se requiere remover 900 veces la cantidad de colorante que se absorbió en las pruebas de laboratorio. Bien, nos están introduciendo cosas que tal vez, digamos, no hemos visto, pero que vayamos pensando cómo los podríamos analizar. Y aquí viene, vean que viene una serie de preguntas, bastantes preguntas, pero todo esto la idea es que se puede ir contestando secuencialmente. Lo primero que vamos a hacer es dibujar cómo se vería el gráfico de la curva de avance. Vean que no nos están diciendo, me parece que no nos están diciendo las concentraciones de salida, pero acuérdense que al final eso lo vamos a normalizar. Eso va a estar entre 0 y 1. Entonces, es más, vamos a hacer ideal esta columna. Vamos a decir que el valor inicial es 0 y el valor final de concentración adimensional. Acuérdense, esto es C entre C0. De una vez. Y aquí vamos a poner 1. Entonces, según lo que pues en algún momento hemos explicado, el tiempo de ruptura, hay un tiempo de ruptura y un tiempo de agotamiento. Entonces vamos a dibujarlo por aquí. Tiempo de ruptura, tiempo de agotamiento. Y según lo que nos están diciendo allí, que siempre el paso 1 tiene que ser leer el problema y si es del caso leerlo varias veces para entenderlo muy bien. Entonces veamos si ustedes coinciden con mi interpretación del problema. El problema me dice que esto es TR igual 200 centímetros cúbicos y que esto de acá es TS, TE más bien. TE, ya les voy a decir por qué es TE, el agotamiento. Porque cuando, o sea, lo que para nosotros es tiempo de agotamiento, en inglés le ponen TE, porque está esta palabra. Exhaustion. En inglés eso es agotamiento. Es como cuando una persona está tan cansada que se cae del cansancio, está agotada. Entonces, exhausted. Entonces, exhaustion es un término que se utiliza para agotamiento. Entonces, por eso entonces, ¿cómo dibujaríamos la curva? Si asumimos, por decirlo así, cierta idealidad, vamos a decir que hasta el tiempo de ruptura, la concentración va a ser 0. Entonces ocupamos cambiar aquí de color. Aquí va a ser 0. Y después dice que la curva de ruptura es aproximadamente lineal y nos dan el tiempo de agotamiento. Entonces yo la dibujaría así. ¿Están ustedes de acuerdo?
que esa es una interpretación lo de que nos está diciendo el problema. Sí. Vean que esto está hecho así para que fuera fácil hacer los cálculos. Es más, aquí no podría ser que ni siquiera haya que hacer una integral que pueda salir de geometría. Entonces, primera pregunta, vamos a ver. Vean que las primeras preguntas son la longitud sin utilizar y la longitud de equilibrio. Eso implica que pues tengo que calcular el tiempo de saturación. Entonces, ¿cuánto valdría el tiempo de saturación? A ver si alguno de ustedes nos quiere proponer, alguna de ustedes nos propone el valor del tiempo de saturación y cómo lo calculó. Y aquí voy a hacer el comentario que voy a hacer es que en algún momento en la clase anterior alguien había dicho, creo que alguna compañera, que si el tiempo de saturación era el promedio aritmético. Y entonces yo le dije, no siempre. O sea, generalmente no, pero en este caso la geometría, ¿qué nos diría la geometría? Para sacar el tiempo de saturación, que el área de arriba tenemos que dibujar una línea. Vamos a poner aquí de color verde. Tenemos que dibujar una línea. Vamos a ver. Tal que el área de este triangulito sea igual al área de este otro triángulo. Entonces, según la geometría, ¿cuánto valdría ese TS? Bueno, ese intervalo de tiempo, 380 menos 200 es 180. 290. Ujú. Ajá, y la mitad es... Ok, puedes continuar. no, sí, 90, como dijo el compañero, porque sería la mitad de 180, que es el intervalo de tiempo, y como es simétrico, Sí, de pero la si mitad. viene Ok, y entonces el tiempo de saturación sería 90 o sería otro dato, otro valor. 290 sería, porque tiene 290, que ir desde correcto, cero. exactamente. Eso es algo que les comenté, que no se me puede olvidar que este tiempo de 0 a 200 tengo que sumarlo. No se me puede olvidar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los compañeros? Por geometría, podríamos decir, por triángulos semejantes, yo podría deducir que tengo que estar a la mitad entre 200 y 380. El promedio de los dos da 290. Entonces, si yo hago la diferencia, 380 menos 200 me da 180 y la mitad de eso es 90, pero no se me puede olvidar sumar los 200 centímetros cúbicos que están en la etapa inicial, por decirlo de una manera. De lo contrario, imagínense la diferencia entre 90 y 290. El porcentaje de error pues sería bastante alto. Entonces, tenemos tiempo de saturación igual 290 centímetros cúbicos. Este es vacilón porque lo voy a poner entre comillas. O sea, no tenemos tiempos, pero el equivalente al tiempo de saturación sería esto, un volumen de saturación, llamémoslo. Y entonces vamos a ver cómo calculamos LV y cómo calculamos LES. ¿Cómo calcularían ustedes? Les voy a poner un par de fórmulas. Z es igual a V por TS y el LES es igual a V por TR. Que en ese momento tengo los dos. Entonces yo podría escribir Z es proporcional a TS y el LS es proporcional al TR, para que vean que yo puedo sacar, teniendo una fórmula, pues yo puedo sacar otras fórmulas. Puedo sacar, en este caso,
una proporción. ¿Y por qué estoy yéndome por este camino? Porque a mí me dieron la altura de la columna. Me dijeron por aquí el dato. Es más, me dan primero me dicen 50 centímetros y luego me dicen 200 centímetros. Entonces, inicialmente Z es 50 centímetros. Vean que con esto ya podríamos calcular el LES. ¿Estamos de acuerdo? En el examen podría ser que el formulario tenga algunas fórmulas del LV del método, como por ejemplo estas dos que escribí a la izquierda, y de aquí yo puedo sacar una serie de fórmulas. O sea, otras fórmulas podría sacar. Entonces el LS sería igual a 50 centímetros por TS entre TR, o sea, por 290 entre 200. De acuerdo, eso sería la aplicación de esa formulita que acabamos de sacar. No sería al revés, profe, perdón. 200 entre 290. Vamos a ver. Es correcto, lo leí al revés. Lo leí, despejé Z en lugar de despejar TS. LS. Es más, ¿qué nos dice la lógica? Que el LS tiene que ser menor que Z. Entonces vean cómo el compañero detectó un error. Posiblemente por lógica, por sentido físico. Entonces, podemos hacer ese cálculo. A ver cuánto nos da. 34,5. Vamos a ponerlo redondeado. Y entonces, ¿cuánto vale el LV? $50 menos 34,5. ¿Correcto? 15,5. Sería 15,5. Entonces vean que esa es una manera de calcularlo, pero perfectamente hay otras maneras de calcularlo. Yo pude haber hecho la diferencia TS menos TR, por ejemplo, y haber calculado primero LV. O sea, con Z y con digamos, Z, TS, y la diferencia TS menos TR, yo puedo hacer una proporción similar a esta, pero con el LV. Entonces, habríamos calculado el LV y debería darnos 15,5. Otro camino, pudimos haber calculado el V mayúscula. Z, o sea, los 50 centímetros entre digamos, el tiempo de saturación, que en este caso vean que es un volumen, entonces nos daría una velocidad entre comillas, o sea, nos daría metros entre centímetros cúbicos, una unidad peculiar, pero que sería equivalente al V mayúscula, y a partir de allí, pues yo puedo empezar a hacer cálculos. También LV, LS. Porcentaje sin usar, del hecho de 50 centímetros. ¿Cómo calculamos eso? Es más, porcentaje de saturación y porcentaje sin usar. Primero el porcentaje de saturación. Escucho propuestas. ¿Quién quiere calcularlo y nos dice el valor? Y vemos si coincide con lo que me dio a mí. Conceptualmente, el porcentaje de saturación es el porcentaje de columna que quedó saturado. Entonces, ¿cuánto valdría eso? Con los datos que acabamos de calcular. Tenemos LV, LS y Z. Sería LS entre Z. LS entre Z, correcto. ¿Y cuánto nos da eso? 69%. 69%, correcto. Y entonces el porcentaje sin utilizar, ¿cuánto sería? 31. 31%. La diferencia es 100 menos 69. Entonces vean que, de hecho, estas preguntas están hechas en un orden lógico para que yo pueda ir, si respondo una cosa, pues puedo ir respondiendo a las que siguen.
Entonces, 69%, queda claro por qué 69%. ¿De dónde salió? Es 34,5 entre 50. O sea, LES entre Z. Y el otro sería pues la diferencia entre Z y LES o en los porcentajes 100% menos 69%. Pude haberlo calculado como LV entre Z. O sea, vean que siempre hay más de una manera de calcular las cosas. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, Pude haberlo calculado también como una relación entre tiempos, bueno, en este caso volúmenes. volúmenes. Vamos a ver. Em, Digamos, TR entre TS para obtener el porcentaje de saturación. debería darte lo mismo porque aquí tenemos esta fórmula que es lo que me estás diciendo. O sea, si lo volteamos, pues es lo que me estás diciendo. O sea, tenés razón, es una alternativa. Vean ahora la siguiente pregunta. Volumen procesado hasta la ruptura, pero con el hecho de 255. Esto es equivalente a decir los tiempos. Tiempo de ruptura, vamos a interpretarlo. Los que nos están preguntando es el tiempo de ruptura para el hecho de 255. Voy a cambiar de color para que pues no se nos confundan los cálculos. Entonces necesitamos, nos dicen que ahora el Z2, vamos a poner que Z2 es igual a 255 centímetros. Entonces vamos a decir que el V es proporcional. Entonces, por decirlo así, Z1 entre Z2, si el V es el mismo, el V mayúscula, la velocidad de la onda de absorción, dice que es mismo T, mismo P y mismo flujo volumétrico. Entonces, los tiempos de saturación deberían ser, digamos, proporcionales. El cociente de los Z, pues debería ser igual al cociente de los TS. ¿Están de acuerdo? Eso es una de varias posibles fórmulas que yo podría sacar para tratar de responder este problema. Y de hecho me estoy yendo por el TS, no estoy calculando directamente el TR. ¿Por qué? Porque me están dando, yo conozco Z1 y Z2 y además conozco tiempo de saturación 1. O sea, podría irme a haber calculado otra cosa, irme a un camino más directo, por ejemplo, como los LES, pero implicaría más cálculos. Este es ¿Alguien tiene alguna duda de cómo fue que saqué esta proporción? Tengo que Z es igual a V mayúscula por TS y estoy diciendo que el V mayúscula es constante. Entonces, escribo esto para las dos condiciones y puedo sacar divido una entre la otra y saco esta proporción. Que es como decir también que el cambio en Z es proporcional al cambio en TS. Y esto me va a dar un TS2. TS2 que lo podemos calcular. Lo podemos calcular, sería 1479, creo. Vamos a ver, TS2 sería 290 por 255, que es la nueva altura, dividido entre la altura anterior y 1479 centímetros cúbicos. Yo les dije que esto lo íbamos a poner en otro color. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve saber que el tiempo de saturación en las nuevas condiciones va a ser 1479? ¿Cómo utilizo eso para, pues ahora, responder la pregunta que me hicieron, el tiempo de ruptura de la nueva condición con la nueva columna?
vean que una suposición, acuérdense, es que el LV no cambia. Si las condiciones de operación no cambian, entonces el LV pues tampoco cambia. Entonces, ¿eso qué significa? Que la diferencia TS menos TR no cambia. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia TS menos TR no cambia. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo hago para calcular el TR2? TR2. Entonces, TS2 menos TS menos TR. ¿Le hayan sentido esa fórmula? Si quitamos el 2, por un momento, si quitamos el 2 y vemos eso matemáticamente, los dos términos serían iguales. ¿Cierto? Se me cancelaría TS. Entonces, ¿y esto cómo lo interpretamos geométricamente? Eso sería equivalente a decir, en términos de longitudes de columna, pues el Z sería el Z menos el LV. Y eso me da el LS, que acordémonos que está relacionado con TR. ¿De acuerdo? Si alguien tiene una duda, pues yo le agradezco, que con mucho gusto le podemos aclarar, todavía explicar más. Profe, entonces el intervalo de TS menos TR siempre es constante en escalamiento. Siempre, en tanto las condiciones sean las mismas, las condiciones de operación, que eso incluye el flux volumétrico, que es lo que yo lo interpreté hace un rato como la velocidad lineal del fluido tiene que ser igual. En esas condiciones aplica que el TS menos TR no cambia, que es como decir que el LV no cambia. Insisto, las mismas condiciones de laboratorio tienen que ser las de operación. ¿De acuerdo? En esas condiciones, este término entre paréntesis no va a cambiar. Entonces, aquí tendríamos 1479 menos Menos 90, supongo. 90 exactamente. Y entonces eso nos daría, creo que nos daría 1389. 1389 centímetros cúbicos, y eso es, digamos, el tiempo de ruptura. Y con el tiempo de ruptura, ¿qué podríamos calcular? El volumen procesado. El volumen procesado son 1389 centímetros cúbicos. Esa es la respuesta del problema. Pero podríamos calcular después el LES. ¿Y cómo es eso? Acordémonos que el LS pues sería igual al LS anterior corregido con los tiempos de ruptura. O sea, vamos a ver TR2 entre TR1. Esta fórmula, por decirlo así, la podemos ver de dos maneras. O está en el formulario, pero también podemos sacarla porque sabemos que hay una proporcionalidad entre LS y TR. Eso me permite sacar el LS. Entonces el LS anterior era 34,5 y ahora lo vamos a multiplicar por un factor que el sentido físico nos dice que tiene que ser mayor que 1. Entonces 1389 arriba entre 200, que es el tiempo de ruptura anterior. Si alguien, por decirlo así, en algún momento se queda perdido o pegado, por favor me dice, no quiero que nos quedemos en algún momento con la duda. ¿Cuánto nos daría eso? 239,6. 239,6, ¿ok? Y si calculamos el LV, que sería 255 menos 239,6,
¿Cuánto nos da? Me parece que nos da 15,4. O sea, nos da prácticamente el mismo valor que antes. Conceptualmente es el mismo valor. Aquí posiblemente hay algún efecto ahí de redondeo o algo así. Pero vean que ya por decirlo así contestamos hasta la pregunta G. Y la pregunta H, pues también la podríamos contestar. El porcentaje de saturación del lecho 255, porcentaje sin utilizar. ¿Hay alguien que necesite, digamos, alguna pregunta, alguna aclaración? Hay una última pregunta en este problema, pero antes de contestarla, me interesa que todo esto esté claro, porque vean que aquí, pues, hicimos todo, o sea, hicimos un diseño. Aquí lo que hicimos fue un diseño de una columna a escala más grande, usando este método. Si no hay preguntas, vamos a ver qué es hay una última pregunta. Vamos a ver, o sea, porcentaje de saturación y porcentaje sin usar. Digamos, no lo voy a calcular en este momento porque ya lo habíamos calculado. Entonces, vean que dice volumen de carbón activado que se requerirá en el lecho de 255 centímetros. ¿Cómo responderían esa pregunta? Vamos a partir de esto. En las condiciones de laboratorio, vean, yo tengo un área transversal y una longitud. Esto me da un volumen. Un volumen, entonces tengo el volumen de carbón activado o el volumen de columna, que yo lo rellené de carbón activado para las condiciones de laboratorio. Entonces ahora me dicen que la longitud cambia. Longitud ahora es 255 centímetros y además me dicen que tengo que remover 900 veces la cantidad de colorante. Entonces, ¿cómo uso esa información para contestar esa última pregunta? Que ¿cuánto es el volumen? A ver si es el volumen de carbón activado, ¿ok? ¿Cómo uso esos datos para responder esa pregunta? ¿Cómo lo haríamos? Volumen 1, vamos a poner así, volumen 1, ¿cuánto sería el volumen 1 de la columna? Esta V es volumen. $157,1. 157 centímetros cúbicos, vamos a redondearlo un poco. Y entonces, si yo sé esto, que el volumen inicial de la columna es 157 centímetros, ¿cómo uso los datos nuevos que me dicen que hay que remover 900 veces más, más colorante que la cantidad que se absorbió en el laboratorio? Vean que aquí podría haber interpretación. O sea, tendríamos que analizar un poco cómo le llegamos al asunto. Es que no sé si se pueda hacer como una relación de que la cantidad Por de 900. carbono es volumétrica. Sí, eso es lo que me pusieron en el chat también, que inicialmente ustedes, el primer pensamiento sería decir, ok, entonces si tengo que remover 900 veces más, entonces voy a decir que V2 es igual a 900 por V1. Pero entonces, ¿qué pasa? Que V1, acuérdense que tiene una parte saturada y una parte sin utilizar, ¿cierto? Entonces, o sea, la parte saturada es un 69% en este caso, en el caso del laboratorio. Entonces, les pregunto yo, ¿será que si multiplico la cantidad o sea, si ocupo absorber más colorante, 900 veces más, pues me parece que lo que yo debería multiplicar por 900 es el LES, ¿cierto? O sea, la cantidad, lo que se va a saturar, que al final lo que queda saturado. Entonces, eso es el LES. Sí, pero habría que pasarlo a volumen.
Sí, ahí tenemos el volumen, simplemente lo multiplico por 0.69. Vean eh, O, eh, profe, se podría también calcular como el volumen nada más de la parte del LES, digamos, 34,5 por el área. Y después multiplicar eso por 900. eso me debería dar exactamente lo mismo. Es correcto. Ujú. Lo que dijo el compañero fue LS por el área y eso me da un volumen que debería ser igual a 0.69 por V, por V1. Y multiplicado por 900, eso me da pues lo que necesito de columna o de carbón activado que se tiene que saturar. Esto, digamos, esto es el volumen V1 por 0.69. Esto es donde debería ser igual a LS por el área. Porque acuérdense, tengo que respetar la longitud LS y tengo que respetar la longitud LV. Entonces, es más, vamos a poner aquí LES multiplicado por el área. No, de hecho esta área es el 3.142. Lo que estoy pensando es que la columna final tiene que ser más ancha, porque yo no puedo cambiar el LS y el LV. Eso ya los tengo definidos. Y entonces, para poder meter más volumen, 900 veces más volumen de carbón activado, yo lo que tengo que hacer es hacer más ancha la columna, mayor diámetro. Lo que estoy pensando es cómo metemos la parte sin utilizar. Entonces, la manera como lo vamos a hacer es que este V2 en realidad va a ser LES2 multiplicada por un área prima. Un área prima. Y entonces dice, ¿esto cómo lo interpretamos? La longitud sin utilizar de la columna nueva por el área que va a tener la sección transversal tiene que ser igual a 900 veces la longitud sin utilizar 1 por el área 1. Eso, tal vez incluso eso es mejor. Área 1, área 2. Y además quitamos este 0.69. Esto sería tal vez la mejor manera de verlo. O sea, eso equivale a decir, el volumen saturado de la columna industrial es 900 veces el volumen saturado de la columna de laboratorio. Y eso lo que nos va a dar es un área A2, y esa área A2, pues si yo la multiplico por la longitud de la columna, me da el volumen de carbón activado. Tal vez estuvo medio enrevesada la explicación, pero lo que me interesaría saber si quedó claro cómo es que llegamos al final a esta fórmula. El asunto de fondo es que lo que cambia es la saturación, la parte saturada de la columna. Es lo que hay que multiplicar por 900.